Era el hombre al que nadie quería atender. Damian Blackwood, un nombre susurrado con una mezcla de asombro y terror en la industria del servicio. Un multimillonario cuya fortuna solo era igualada por su crueldad. En el restaurante más exclusivo de Chicago, Edgard, los camareros veteranos de repente enfermaban. Los aprendices desaparecían, y hasta el estoico gerente palidecía al ver su reserva. Llamaban a su mesa el bloque del verdugo. Así que, cuando todos los camareros se negaron a acercarse a él, quien hubiera pensado que una nueva camarera, con apenas un mes en el trabajo, no solo caminaría voluntariamente hacia la tormenta, sino que cambiaría el curso de su vida con una sola respuesta tranquila. Esta no es una historia sobre servicio. Es una historia sobre secretos de salvación y el asombroso precio del dolor oculto. El ambiente en Edgard solía ser una sinfonía finamente afinada de confianza silenciosa, el suave tintineo de la vajilla Villeroy y Boch, el murmullo apagado de la élite de Chicago, el ballet rítmico y distante del personal de cocina. Todo era parte de una ilusión cuidadosamente construida de perfección sin esfuerzo. Sin embargo, esa noche, una nota discordante de puro pánico se había colado en la orquesta. Era un martes, normalmente una noche más tranquila, pero la lista de reservas contenía un nombre que podía estropear la botella más cara de Chateau Margaux con su sola presencia, Damian Blackwood. Amelia Vance, aún lo suficientemente nueva como para sentir el cuello almidonado de su uniforme contra la piel, estaba puliendo copas de vino detrás de la barra de servicio, observando el sutil cambio en la atmósfera del restaurante. Llevaba en Edgard exactamente 28 días, tiempo suficiente para aprender el intrincado plano del lugar y las sutilezas de la lista de vinos de 80 páginas, pero no lo bastante para comprender el miedo casi primitivo que había atrapado a sus colegas. Jessica, una camarera cuyos nervios estaban perpetuamente a flor de piel, retorcía una servilleta en sus manos, con el rostro ceniciento. «Ha confirmado», susurró a Robert, un camarero veterano con un rostro como un mapa de carreteras de noches largas y propinas decepcionantes. Henderson acaba de recibir la llamada de su asistente. «ETA, 30 minutos». Robert dejó escapar un gemido bajo, colocando una bandeja de copas de agua vacías con más fuerza de la necesaria. «Ahí se va mi noche. Mejor me voy y asumo la pérdida». «No puedes», siseó Jessica. «¿Recuerdas qué le pasó a Patrick?» Dijo que su vieja lesión de espalda se había reactivado la última vez que Blackwood reservó. Henderson lo vio cargando compras al día siguiente y lo despidió en el acto por poco fiable. Amelia hizo una pausa, su curiosidad avivada mientras pulía. Había oído el nombre Blackwood en susurros durante las últimas semanas, siempre acompañado de historias de arrebatos épicos y demandas imposibles. Era un fantasma, un hombre del saco para el personal. Según la leyenda del restaurante, una vez hizo llorar a un sommelier por recomendar un vino que, en sus palabras, era tan insípido como tu gusto por las corbatas. Supuestamente había devuelto un filete 7 veces, alegando que la estructura molecular del sellado estaba comprometida. ¿Es realmente tan malo?, preguntó Amelia en voz baja, su tono en marcado contraste con el chillido de pánico de Jessica. Jessica la miró como si acabara de preguntar si el agua estaba mojada. «Malo, Amelia, es un destructor de almas. No solo quiere servicio, quiere sumisión. Encuentra tu punto más débil, esa pequeña inseguridad que escondes del mundo, y presiona con un dedo de $1.000 millones hasta que te rompes». Robert resopló, limpiando su sección con sombría determinación. «No está equivocada, pequeña. El hombre no solo cena, asedia. La última vez me dijo que mi postura sugería una vida entera aceptando la mediocridad». «¿Quién dice eso?» El gerente del restaurante, el señor Henderson, un hombre cuyo traje a medida siempre parecía una talla demasiado pequeño cuando estaba estresado, salió de su oficina. Su rostro era una máscara de profesionalismo forzado, pero sus ojos recorrían la sala como animales acorralados. «Equipo», anunció, con la voz un poco demasiado alta. «El señor Blackwood nos acompañará esta noche».
Mesa 12, como siempre. Un gemido silencioso colectivo recorrió al personal. La mesa 12 era la cabina más apartada del restaurante, que ofrecía privacidad y una vista dominante de todo el comedor. También era apodada afectuosamente el Gulag por los camareros. Necesitaré un camarero dedicado para la mesa, continuó Henderson, su mirada barriendo a su experimentado personal. Robert. Robert de repente se interesó intensamente por una mancha microscópica en un tenedor. Lo siento, Henderson. Tengo una mesa de 6 inversores de Sterling Thorne Company. Son clientes habituales. ¿Sabes lo particulares que son? Era una excusa endeble. Todos sabían que Robert preferiría servir a una mesa de osos hambrientos. Sterling Thorne era el mayor rival corporativo de Blackwood, un hecho que añadía una deliciosa capa de ironía a la excusa de Robert. El ojo de Henderson se crispó. Jessica. Jessica visiblemente se encogió. Oh, tengo esa pareja de aniversario en la mesa 7. Me pidieron específicamente. Muy sentimental, de alta mantenimiento. Su voz se desvaneció hasta ser apenas un susurro. Uno por uno, Henderson repasó su lista de empleados senior, y uno por uno, produjeron excusas cada vez más elaboradas, casi cómicas. Una alergia repentinamente recordada al tipo de flor del centro de mesa. Una migraña que justo comenzaba a florecer detrás de los ojos. Un esguince de muñeca que haría imposible llevar los platos pesados. Amelia observó el patético espectáculo con una extraña sensación de desapego. Había pasado 2 años en la escuela de medicina antes de que la enfermedad de su madre la obligara a abandonar y buscar trabajo para mantener a su familia. Había lidiado con cirujanos arrogantes, pacientes aterrorizados y familias en duelo. Había visto presión real, sufrimiento real. La perspectiva de atender a un multimillonario grosero parecía, en comparación, manejable. Podía insultar su postura, su inteligencia, su propia existencia. Pero sus palabras eran solo sonidos. No podían reabrir las heridas quirúrgicas de su madre ni pagar la montaña de facturas médicas en su mesa de cocina. Henderson estaba sudando ahora, su fachada profesional resquebrajándose. Entonces, déjenme entender. Todo mi personal senior está repentinamente incapacitado en una noche de martes. Su voz estaba cargada de una desesperación dolorosa de presenciar. El restaurante no podía permitirse rechazar a Damian Blackwood. El mecenazgo del hombre era un símbolo de estatus. Su presencia era un respaldo tácito que atraía a otros grandes apostadores. Silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador de vinos. Entonces, una voz clara y tranquila cortó la tensión. Lo haré. Todas las cabezas se volvieron hacia Amelia. Estaba junto a la barra, con una copa de vino recién pulida en la mano, su expresión indescifrable. No le habían preguntado. Como camarera junior, ni siquiera estaba en la carrera. Henderson la miró atónito. ¿Tú, Amelia? Sí, señor Henderson, dijo, colocando la copa cuidadosamente en el estante. Tomaré la mesa 12. Jessica la miró con una mezcla de lástima y horror, como si Amelia acabara de ofrecerse voluntaria para ser lanzada al sol. No entiendes, articuló en silencio. Robert sacudió la cabeza lentamente. La chica tiene agallas, lo reconozco. ¿O es una tonta? Henderson, sin opciones ni tiempo, miró a Amelia con la gratitud de un hombre que se ahoga. ¿Estás segura? ¿Has leído su expediente? Las alergias, las preferencias, los caprichos. Lo he hecho, respondió Amelia con calma. Sin lácteos, sin mariscos, sin solanáceas. El agua debe ser glaciar islandesa, servida a exactamente 7 grados centígrados. Prefiere su filete cocinado con el método sous vide y luego sellado exactamente 45 segundos por cada lado, y no se le debe hablar a menos que él inicie la conversación. Henderson quedó momentáneamente impresionado. Muy bien. La mesa es tuya.
Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa, vienes a mí. No lo provoques. No lo enfades. Sé un fantasma cortés y eficiente. Entiendo, dijo Amelia. Enderezó su delantal, su corazón latiendo con un tatuaje rítmico y constante contra sus costillas. No era miedo lo que sentía, sino una curiosidad clínica y enfocada. Estaba entrando en una tormenta, sí, pero siempre había sido buena para encontrar el ojo del huracán. Mientras caminaba hacia la mesa 12 para hacer los preparativos finales, escuchó a Robert murmurar a Jessica, «Están enviando un cordero al matadero». Amelia se permitió una pequeña sonrisa privada. No tenía ni idea. Ella no era un cordero. Era una pastora que simplemente había perdido su rebaño. Y no le temía a un lobo solitario y furioso. Las puertas principales de Edgard se abrieron y un silencio cayó sobre el comedor. Era como si el aire mismo hubiera sido succionado de la sala, reemplazado por una presión eléctrica tangible. Damián Blackwood no simplemente entraba en una habitación. La conquistaba. Era alto, impecablemente vestido con un traje oscuro hecho a medida que probablemente costaba más que el coche de Amelia, y se movía con la gracia depredadora de una pantera. Su rostro era todo ángulos agudos y líneas severas, su cabello oscuro con vetas plateadas en las sienes, pero eran sus ojos los que mantenían cautiva a la sala. Eran del color de un cielo invernal, fríos, claros y completamente desprovistos de calidez. Lo seguía su asistente, una mujer llamada Genevieve, que lucía tan profesionalmente pulida y emocionalmente vacía como su jefe. Habló en voz baja con el anfitrión, quien asintió nerviosamente antes de gesticular hacia Henderson. Henderson se apresuró hacia adelante, su sonrisa fija y dolorosa. «Señor Blackwood, un honor tenerlo con nosotros esta noche. Su mesa está lista». Blackwood no lo reconoció. Su mirada recorrió la sala con un aire de profundo aburrimiento, como si estuviera inspeccionando un reino que hacía tiempo había dejado de entretenerlo. Se dirigió hacia la mesa 12, con Genevieve siguiéndolo en su estela. Amelia se mantuvo a una distancia respetuosa, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Observó cómo se acomodaba en la cabina, quitándose la chaqueta sin decir una palabra y dejándola caer para que Genevieve la atrapara. No le dio las gracias. La asistente colocó la chaqueta en el asiento vacío, murmuró algo sobre una llamada a las 10 y se retiró a esperar en la barra. Una centinela silenciosa. Este era el momento. La función había comenzado. Siguiendo el protocolo de fantasma de Henderson, Amelia esperó. No se acercó. Simplemente permaneció de pie, con una postura perfecta, su expresión neutral. Pasó un minuto, luego 2. Blackwood estaba estudiando la lista de vinos, su dedo trazando una línea por la página. El silencio era un arma diseñada para hacer que el camarero se inquietara, para hacerlo sudar. Amelia permaneció inmóvil, su respiración lenta y regular. Una vez había esperado 7 horas fuera de un quirófano. 2 minutos no eran nada. Finalmente, sin levantar la vista, él habló. Su voz era un barítono resonante y bajo que atravesaba el ruido ambiental del restaurante. Agua. Era una orden, no una solicitud. Por supuesto, respondió Amelia, su voz firme. Se acercó a la mesa, sus pasos silenciosos y seguros. Ya lo había preparado. De un cubo de hielo plateado, sacó la botella de agua glaciar islandesa. Usando un termómetro digital que había pedido prestado de la cocina, se había asegurado de que su temperatura fuera exactamente 7 grados centígrados. Presentó la botella para su inspección antes de verter una pequeña cantidad en su copa. Él levantó la copa, no para beber, sino para examinarla. La sostuvo a la luz, girándola lentamente. La copa está empañada. Amelia la había pulido personalmente 3 veces. Sabía que estaba impecable. Mis disculpas, señor. Permítame reemplazarla. Recogió la copa y regresó con otra que había mantenido en reserva.
Realizó el ritual de nuevo, vertiendo el agua con mano firme. Él dio un asentimiento seco y despectivo, y volvió al menú. Primer asalto para Amelia. No había titubeado. ¿Eres nueva?, preguntó, con los ojos aún fijos en el menú. La pregunta era una acusación. He estado aquí un mes, señor, respondió ella. Un mes, musitó, las palabras cargadas de condescendencia. Henderson debe estar desesperado, despidiendo a los competentes y contratando ayuda transitoria. El insulto estaba diseñado para herir, para implicar que ella era temporal, insignificante. Amelia sintió un destello de calor, pero lo apagó de inmediato. Esto era una prueba. Todo era una prueba. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo con respecto al menú?, preguntó con destreza, redirigiendo la conversación a sus deberes. Finalmente, él levantó los ojos y la miró. Realmente la miró. Fue una experiencia inquietante, como ser radiografiada. Su mirada era analítica, buscando una debilidad. No encontró ninguna en su comportamiento tranquilo. El barbecue sauce vide a 130 grados Fahrenheit durante 2 horas. Sellado en una sartén de hierro fundido, solo con mantequilla clarificada, 45 segundos por lado. La sartén debe estar a 500 grados, no a 499, no a 501. ¿Puede tu chef manejar eso, o es tan transitorio como tú? Nuestro chef es excepcionalmente preciso, señor. Transmitiré sus instrucciones personalmente. Hazlo, dijo, cerrando el menú y deslizándolo por la mesa. Y tráeme el Cheval Blanc 1947. La mente de Amelia corrió. El Cheval Blanc 1947 era uno de los vinos más legendarios y caros del mundo. Su bodega tenía una botella valorada en más de 24,000 pesos. Era una jugada de poder, una exhibición casual de inmensa riqueza diseñada para intimidar. Una excelente elección, señor, dijo Amelia, su voz sin traicionar sorpresa. Haré que nuestro sommelier lo presente. No, contraatacó de inmediato. Tú lo presentarás. Quiero ver si sabes cómo manejar un vino que cuesta más que tu salario anual. La crueldad era tan casual, tan natural. Jessica habría estallado en lágrimas. Robert habría hervido de rabia impotente. Amelia simplemente asintió. Como desee, señor. Recuperó la botella con la reverencia que merecía. Sus manos firmes mientras presentaba la etiqueta ante él. Recitó su historia, sus notas de catá, su estatus legendario, su conocimiento extraído de horas de estudio. Lo abrió no con un sacacorchos moderno, sino con un azo tradicional, un abridor de 2 puntas que requería una habilidad inmensa para evitar dañar el corcho viejo y frágil. El corcho salió limpio. Todo el comedor, incluido un atónito señor Henderson, parecía estar conteniendo la respiración. Ella vertió una pequeña cantidad para que él la probara. Él lo giró, lo olió y finalmente tomó un sorbo. Cerró los ojos por un momento, y por primera vez, un destello de algo más que desprecio cruzó su rostro. Era casi aprecio. Aceptable, murmuró, el mayor elogio que probablemente era capaz de dar. La comida progresó de esta manera. Cada plato era un nuevo campo de batalla. Las puntas de los espárragos no eran de longitud uniforme. La salsa tenía un toque de una especia no identificable que encontró pedestre. La iluminación sobre su mesa proyectaba una sombra en el lado izquierdo de su plato. Con cada queja, Amelia escuchaba pacientemente. Nunca discutió. Nunca dio excusas. Simplemente reconocía su observación y rectificaba el problema de inmediato y con eficiencia. Hizo que replantearan los espárragos. Hizo que el chef confirmara los ingredientes de la salsa. No había ninguna especie errante. Hizo que el mantenimiento ajustara discretamente el regulador de luz. Era un objeto tranquilo e inamovible enfrentándose a su fuerza imparable. Él estaba visiblemente frustrado, no por sus fracasos, sino por sus éxitos. Estaba tratando de provocar una reacción,
y su negativa a proporcionarla era su propia forma de desafío. Finalmente, se recogió el plato principal, y él estaba saboreando lo último de su vino. Había estado en silencio durante varios minutos, observándola. El ataque final, el más personal, estaba por llegar. Ella podía sentirlo. «Eres muy compuesta», dijo, su voz suave y peligrosa. «¿Dónde aprendiste a ser tan servil? ¿Lo estudiaste en algún colegio comunitario de segunda categoría?» «Fui estudiante de medicina en Northwestern, señor», respondió ella, su voz uniforme. Esto lo hizo detenerse. Sus ojos se entrecerraron. «¿Lo fuiste? ¿Qué pasó? ¿No pudiste manejar la presión? ¿Encontraste que diagnosticar problemas reales era más difícil que servir agua?» Estaba buscando la herida. Quería escuchar una historia de fracaso, de mediocridad, para confirmar su visión del mundo de que todos a su alrededor estaban por debajo de él. Amelia lo miró directamente a los ojos, su compostura inquebrantable. «Dejé la escuela para cuidar a mi madre después de que le diagnosticaran cáncer de páncreas. La presión de esa situación hace que ésta parezca manejable». El aire crepitó. No solo había respondido a su pregunta, sino que había devuelto una verdad tan profunda y personal que quedó suspendida entre ellos como un objeto físico. Había mostrado su herida, pero no como una debilidad. La había mostrado como la fuente de su fuerza. Él quedó momentáneamente sin palabras. Su máscara de cruel indiferencia se deslizó, y por un instante fugaz, ella vio algo más en sus fríos ojos, un destello de sorpresa, de reconocimiento. Estuvo allí y desapareció en un instante. Se recostó, con la mandíbula tensa. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara. No estaba acostumbrado a ser enfrentado con una dignidad tranquila e inquebrantable. Era una tormenta, y ella era el océano profundo y silencioso debajo, absorbiendo su furia sin ser cambiada por ella. Empujó su silla hacia atrás abruptamente. «La cuenta», espetó, su voz áspera. Amelia la presentó al instante. Él arrojó una tarjeta de crédito negra sobre la mesa sin mirarla. Ella la tomó, procesó el pago y regresó con el recibo para que lo firmara. Garabateó una firma, se puso de pie y salió del restaurante sin mirar atrás. Genevieve, su asistente, se apresuró a seguirlo. El personal dejó escapar un suspiro colectivo de alivio cuando las puertas se cerraron tras él. Jessica corrió hacia Amelia. «¿Estás bien? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo?» «Fue solo un cliente», dijo Amelia, recogiendo la carpeta de la cuenta. Robert se acercó, con una mirada de respeto a regañadientes en su rostro. «Pequeña, no sé cómo lo hiciste, pero sobreviviste». Amelia abrió la carpeta para recuperar la copia del comerciante del recibo. Se detuvo. Sus ojos se abrieron. La cuenta había sido de 26.450 pesos, principalmente por el vino. En la línea de la propina, donde esperaba un 0 o tal vez $1 deliberadamente insultante, Damián Blackwood había escrito con una mano clara y audaz, 26.450 pesos. Una propina del 100%. Ella la miró fijamente, su mente tambaleándose. No era una recompensa. Era una declaración. Era un rompecabezas. Era una rendición. O tal vez era algo completamente diferente. El señor Henderson se acercó, mirando el recibo en su mano, con la mandíbula desencajada. «Dios mío», susurró. «Nadie ha hecho eso nunca. Nadie». Amelia miró el recibo, luego hacia la puerta vacía por donde el multimillonario había desaparecido. El dinero era transformador, pero no era el dinero lo que consumía sus pensamientos. Era la pregunta, ¿por qué? ¿Qué había pasado en ese intercambio final? Su respuesta tranquila, nacida de su propio dolor privado, había perforado de alguna manera su armadura impenetrable. No solo le había servido la cena. Sin darse cuenta, le había mostrado un espejo, y parecía que la reflexión lo había sacudido hasta lo más profundo.
La tormenta había pasado, pero Amelia tenía la inquietante sensación de que el huracán apenas comenzaba. La propina de 26,000 pesos se convirtió en una leyenda en Edgar casi de la noche a la mañana. La historia, embellecida con cada relato, se extendió por la industria de servicios de Chicago como un incendio forestal. Para la mañana siguiente, Amelia Vance ya no era la chica nueva. Era la susurradora de Blackwood. Sus colegas la trataban con una reverencia recién descubierta, una mezcla de asombro y curiosidad morbosa. Le pedían detalles, querían saber el secreto, las palabras mágicas que había usado para domar a la bestia. Solo hice mi trabajo, diría Amelia, una verdad simple que nadie parecía creer. El dinero, cuando el señor Henderson confirmó que no era un error y que era todo suyo según la política del restaurante para camareros dedicados, parecía irreal. Estaba en su cuenta bancaria, una suma asombrosa que podía borrar una parte significativa de la deuda médica de su madre de un solo golpe. Era un alivio tan profundo que sentía como si un peso se levantara de su alma, pero venía acompañado de una profunda sensación de inquietud. La propina parecía menos un gesto de gratitud y más una forma de comunicación que no podía descifrar. Era demasiado ruidosa. Era un acto desesperado. Durante 2 días, la vida en el restaurante volvió a una apariencia de normalidad, aunque con Amelia ahora en el centro de su mitología. Robert dejó de llamarla pequeña y comenzó a pedirle su opinión sobre maridajes de vinos. Jessica la seguía como una discípula, esperando que algo de la mística compostura de Amelia se le contagiara. El señor Henderson le daba las mejores secciones cada noche, tratándola no solo como una empleada, sino como un activo valioso, casi sobrenatural. Amelia intentaba ignorarlo, enfocándose en su trabajo, en el ritmo familiar del servicio. Envió una gran parte del dinero al departamento de facturación del hospital, un acto que le trajo una punzada de alegría nítida y limpia. Pero en los momentos tranquilos, mientras pulía cubiertos o doblaba servilletas, su mente regresaba a la mesa 12. Repasaba la noche, diseccionando cada palabra, cada gesto. Seguía volviendo a ese momento final, a la mirada en los ojos de Damián Blackwood cuando mencionó a su madre. No era solo sorpresa. Era un reconocimiento profundo y atormentado, como si su dolor fuera un idioma que él entendía con fluidez. La llamada telefónica llegó el jueves por la tarde, durante la calma previa al servicio. La anfitriona respondió, y sus ojos se abrieron de inmediato. Puso al llamante en espera, su mano temblando ligeramente mientras extendía el auricular hacia el señor Henderson. «Es para usted», articuló en voz baja. «Es Genevieve, la asistente de Damián Blackwood». Una tensión familiar se apoderó de la sala al instante. El personal se congeló. Cada mal recuerdo, cada historia de terror, regresó de golpe. «Hicimos algo mal», susurró Jessica a nadie en particular. ¿Fue la propina una trampa? El señor Henderson alisó su corbata y tomó la llamada en su oficina, cerrando la puerta con firmeza detrás de él. El personal esperó en un silencio tenso, intentando descifrar los tonos amortiguados de su voz a través de la madera. Amelia continuó preparando sus mesas, sus movimientos deliberados y tranquilos, aunque su corazón había comenzado a latir un poco más rápido. Después de 5 largos minutos, Henderson salió de su oficina. Su rostro estaba pálido y completamente desconcertado. Parecía menos un gerente que acababa de recibir una queja y más un hombre al que le habían dicho que el cielo ahora era de cuadros. Caminó directamente hacia Amelia, ignorando las caras expectantes del resto del personal. «Amelia», comenzó, su voz tensa. Era Genevieve. «¿Hay algún problema, señor Henderson?», preguntó Amelia, su mirada firme. «No». «Sí». «No sé qué es», tartamudeó, pasándose una mano por su cabello ralo. «El señor Blackwood quedó impresionado con tu servicio». Robert resopló desde el otro lado de la sala. «Impresionado». Mostró su aprecio con una propina lo suficientemente grande como para comprar un coche. «¿Qué más quiere?».
Henderson levantó una mano para silenciarlo, sus ojos aún fijos en Amelia. Le gustaría contratar tus servicios nuevamente. Pero no aquí. Un murmullo confundido recorrió al personal. No entiendo, dijo Amelia. Está organizando una cena privada en su residencia mañana por la noche. Un solo invitado, explicó Henderson, sus palabras saliendo a toda prisa. Ha solicitado que tú, y solo tú, lo atiendas. Está dispuesto a pagar al restaurante un anticipo por tu tiempo, y te pagará directamente 5,000 pesos por la noche. La sala quedó en silencio. 5,000 pesos por una noche. Era una cantidad absurda, obscena, por unas pocas horas de trabajo. Pero no era el dinero lo que era impactante. Era la solicitud en sí. Era personal. Cruzaba una línea entre el servicio profesional y algo mucho más íntimo y extraño. Ir a su casa, jadeó Jessica. Sola. Su ático. En realidad, aclaró Henderson, como si eso lo hiciese menos intimidante, Genevieve me aseguró que se observarían todos los protocolos profesionales. Un coche será enviado por ti. Tendrás a tu disposición un equipo completo de cocina, liderado por su chef privado. Solo supervisarás el servicio, como lo hiciste aquí. La mente de Amelia estaba girando. Esto iba mucho más allá de un cliente exigente. Esto era una obsesión. Su compostura, su negativa a romperse, lo había intrigado. Quería estudiarla, entenderla. La estaba sacando del entorno controlado del restaurante y llevándola a su propio dominio, la guarida del león mismo. No tienes que hacer esto, Amelia, dijo Henderson, su preocupación sonando genuina por primera vez. Es una solicitud altamente inusual. Puedo decirles que no estás disponible. Amelia pensó en la oferta. Era aterradora. Era extraña. Pero también era una oportunidad. No solo por el dinero, que sería otro gran paso hacia la libertad financiera para su familia, sino por algo más. Para resolver el rompecabezas. Para entender el porqué detrás de la propina, detrás de la mirada atormentada en sus ojos. Su formación médica le había enseñado a ser una diagnosticadora, a mirar los síntomas y rastrearlos hasta la causa raíz. Damián Blackwood era un hombre que exhibía síntomas de una profunda enfermedad del alma, y su curiosidad, tanto clínica como humana, era demasiado fuerte para ignorarla. Pensó en su madre, cuya fuerza frente al dolor inimaginable era una fuente constante de inspiración. Su madre nunca retrocedía ante un desafío. ¿Cuándo vendrá el coche?, preguntó Amelia. Henderson parpadeó. ¿Lo harás? Sí, dijo, su voz firme. Lo haré. Robert simplemente sacudió la cabeza, con una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Eres la persona más valiente que he conocido, o estás caminando hacia una trampa que ni siquiera puedo imaginar? Quizás, respondió Amelia, sosteniendo su mirada. Pero a veces, la única forma de entender una tormenta es caminar directamente hacia su centro. La noche siguiente, cuando un elegante Rolls-Royce Phantom negro se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos, Amelia respiró profundamente. Estaba vestida con un sencillo pero elegante vestido negro proporcionado por Genevieve, muy lejos de su uniforme de camarera. Parecía menos una camarera y más una de las invitadas de élite de Blackwood. Mientras el conductor le abría la puerta, sintió una profunda sensación de cruzar un umbral, dejando atrás el mundo familiar. Ya no era solo Amelia Vance, la camarera. Estaba entrando en el mundo raro y personal de Damián Blackwood, y no tenía idea de qué encontraría allí. El inquietante desenlace de su primer encuentro había terminado, y la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El ascensor hacia el ático de Damián Blackwood era una cápsula silenciosa y espejada que ascendía los últimos 10 pisos de uno de los rascacielos residenciales más altos de Chicago. Se movía con una velocidad y suavidad tan desconcertantes que Amelia sintió un leve vértigo, como si estuviera siendo transportada a otro reino por completo. Las puertas se abrieron no a un pasillo,
sino directamente al corazón del apartamento mismo. La palabra apartamento parecía lamentablemente inadecuada. Era una caverna de vidrio, acero y mármol. La sala principal era un atrio de 2 pisos con ventanas de suelo a techo que ofrecían una panorámica de 180 grados de la ciudad centelleante abajo. La vista era espectacular, pero el espacio en sí era frío e impersonal. Los muebles eran minimalistas y severos, un sofá de cuero negro, una mesa de café de vidrio, una sola pintura abstracta en una enorme pared blanca que era más sobre trazos agresivos de color que cualquier forma discernible. No había fotografías, ni libros dejados fuera, ni desorden. No era un hogar. Era una galería curada para mostrar poder y riqueza, tan estéril y sin alma como el balance de un multimillonario. Genevieve estaba esperándola, con una tablilla en la mano. Señorita Vance, bienvenida. El señor Blackwood estará con usted en breve. Su invitado acaba de llegar. Permítame mostrarle el comedor y la cocina. Amelia la siguió a través del suelo de mármol pulido, sus tacones sensatos resonando en el silencio. El comedor estaba dominado por una larga mesa de madera oscura que fácilmente podía sentar a 20, pero esa noche estaba preparada solo para 2. La cocina era el sueño de un chef, un paraíso de acero inoxidable reluciente, donde un pequeño equipo enfocado ya estaba trabajando bajo la dirección de un hombre de aspecto severo con uniforme de chef. Este es el chef Antoine, dijo Genevieve. Él tiene el menú. Su rol es simplemente asegurar que el servicio sea impecable. No se le requerirá llevar platos. Dirigirá al personal junior que he contratado para la noche. Su única interacción directa será con el señor Blackwood en la mesa. El chef Antoine le dio a Amelia un asentimiento seco, sus ojos evaluándola con escepticismo profesional. Amelia le devolvió un asentimiento tranquilo. No estaba allí para interferir con su arte, solo para presentarlo. Gracias, Genevieve, dijo Amelia. Entiendo mi rol. Genevieve pareció aprobar su actitud sin rodeos. Excelente. El señor Blackwood está cenando con el señor Hawthorne de Hawthorne Global. Es una cena de negocios delicada. La discreción es primordial. Con eso, desapareció en la vastedad del apartamento. Amelia tomó un momento para centrarse. Este era un juego diferente. Las apuestas eran más altas. Ya no era solo una camarera. Era una intérprete pagada en un drama corporativo de alto riesgo. Cuando Damian Blackwood finalmente entró en el comedor con su invitado, la atmósfera cambió al instante. Llevaba un traje gris oscuro, sin corbata, el botón superior de la camisa desabrochado. Parecía más relajado que en el restaurante, pero sus ojos aún tenían esa misma intensidad. Su invitado, un hombre corpulento en sus 60, con un rostro enrojecido, reía un poco demasiado fuerte por algo que Blackwood había dicho. Y entonces le dije, el trato es el trato. Mi firma no es una invitación para más negociaciones, estaba diciendo Blackwood mientras se sentaban. Captó la mirada de Amelia al otro lado de la sala. No sonrió, pero dio un asentimiento casi imperceptible. Era un reconocimiento, una instrucción. Comienza. Amelia dirigió el servicio con gestos silenciosos y eficientes. Se sirvió el primer plato. Se vertió el vino. Se movía como un fantasma en el borde de la sala, observando, escuchando. La conversación era toda de negocios, fusiones, adquisiciones, fluctuaciones del mercado. Blackwood era un maestro negociador. Sus palabras precisas y afiladas, desmantelando los argumentos del señor Hawthorne con habilidad quirúrgica. Pero mientras la cena avanzaba, Amelia notó algo. Blackwood estaba actuando. Estaba interpretando el papel del titán implacable de la industria, pero su corazón no estaba en ello. Sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia la vasta ventana, hacia el interminable mar de luces de la ciudad, y su expresión se volvía vacía. La máscara se deslizaba por una fracción de segundo, revelando un profundo vacío debajo. Era un rey en un castillo en el cielo, completamente y absolutamente solo.
El trato aparentemente se cerró durante el postre. El señor Hawthorne, luciendo derrotado y aliviado al mismo tiempo, estrechó la mano de Blackwood vigorosamente. Damián, un placer como siempre. Negocias duro, pero justo. Es el único tipo que conozco, respondió Blackwood, su voz plana. Mientras Genevieve escoltaba al invitado al ascensor, Blackwood permaneció en la mesa, girando lo último de su brandy en la copa. Hizo un gesto para que Amelia se acercara. El personal ya había despejado la mesa y se había retirado a la cocina, dejándolos solos en la sala cavernosa. Lo hiciste bien, dijo. No era un cumplido. Era una evaluación. Estuve feliz de servir, respondió Amelia, manteniendo su distancia profesional. Él miró fijamente su brandy durante un largo momento. El silencio se extendió, llenado solo por el zumbido distante de la ciudad. Esa propina que te dejé, dijo de repente, sin mirarla. Fue vulgar. Amelia quedó desconcertada por la admisión. Fue generosa, señor. Fue una disculpa, corrigió, su voz baja, y un pago por tu silencio. Finalmente levantó la vista, sus ojos clavándose en los de ella. Dijiste que dejaste la escuela de medicina para cuidar a tu madre. Northwestern. Ese es un programa de primera. Debes haber sido brillante. Estaba dedicada, dijo ella simplemente. ¿Y tu madre?, preguntó, su voz ahora más suave, despojada de su armadura habitual. ¿Cómo está? Falleció hace 6 meses, dijo Amelia. Las palabras salieron sin temblor, un hecho que había repetido tantas veces que se había convertido en un escudo. Él se estremeció. Fue un pequeño, casi imperceptible endurecimiento de su mandíbula, pero ella lo vio. La máscara se había ido. En su lugar había una vulnerabilidad cruda y desprotegida que era sorprendente de presenciar. Lo siento, dijo, y las palabras sonaban reales. No corteses, no superficiales, sino profundamente, dolorosamente reales. Se puso de pie y caminó hacia la vasta ventana, dándole la espalda. Miró las luces de la ciudad. 1.000.000 de vidas anónimas se extendían debajo de él. Mi esposa Evelyn y mi hija Sofía, comenzó, su voz cargada de una emoción que claramente había reprimido durante años. Murieron hace 5 años, en un accidente automovilístico. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. Yo estaba en un viaje de negocios en Tokio, cerrando un trato, el más grande de mi carrera. Hizo una pausa, sus hombros tensos. Amelia permaneció en silencio, dándole el espacio para hablar. Sintió un cambio profundo en la sala. Ya no era una camarera. Era una confesa. Construí todo esto, dijo, gesticulando vagamente hacia la opulenta sala, la ciudad más allá. Pensé que si podía conquistar el mundo, podría controlarlo. Pensé que si ganaba suficiente dinero, podría construir una fortaleza tan alta que nada podría volver a herirme. Pero el dolor, continuó, el dolor no respeta la riqueza. Se filtra por las grietas del mármol. Resuena en el silencio de las habitaciones vacías. Se giró para enfrentarla, y sus ojos estaban llenos de un tormento tan profundo que era como mirar un abismo. Me convertí en este monstruo. Castigo a los camareros por copas empañadas porque no pude detener a un conductor ebrio. Exijo perfección en mi filete porque mi propia vida es irrevocablemente imperfecta. Hago que la gente se sienta pequeña porque es la única forma en que puedo sentir algo. Es patético. La confesión quedó suspendida en el aire, cruda y brutal en su honestidad. Este era el origen del veneno. Esta era la enfermedad, el sentido de superioridad, la crueldad. Todo era un grito desesperado y mal dirigido de dolor. Amelia sintió una ola de empatía tan poderosa que casi la derribó. No estaba mirando a un multimillonario. Estaba mirando a un hombre ahogándose en el dolor, que había estado nadando solo durante 5 años. Dio un paso tentativo hacia adelante. Su entrenamiento, tanto médico como personal, tomó el control.
El dolor no es un problema que se pueda resolver, señor Blackwood, dijo, su voz suave pero firme. No es una negociación que puedas ganar. Es un espacio en el que tienes que aprender a vivir. Cambia de forma, pero nunca te abandona del todo. Pensó en su propio dolor por su madre. El dolor silencioso que ahora era parte de ella. Mi madre solía decir que perder a alguien que amas es como si te amputaran un miembro. Aprendes a vivir sin él, pero te despiertas cada mañana y, por una fracción de segundo, olvidas que se ha ido. Y luego recuerdas. El dolor fantasma es real. Él la miró fijamente, su expresión de completo asombro. Ella había dado un nombre a su dolor. Lo había validado. No había ofrecido frases hechas ni simpatías baratas. Había ofrecido una verdad compartida y terrible. ¿Cómo?, susurró, su voz quebrándose. ¿Cómo aprendes a vivir dentro de él? No lo haces solo, dijo Amelia simplemente. Aprendes a llevarlo, y a veces dejas que alguien más te ayude a sostenerlo por un rato. Él miró alrededor del vasto ático vacío, el mármol frío y el arte estéril, y por primera vez pareció verlo por lo que era, una tumba hermosa, lujosa y multimillonaria. Caminó hacia un panel discreto en la pared y lo presionó. Una sección de la pared se deslizó, revelando un pequeño marco de madera simple. Era una fotografía de una mujer sonriente con ojos cálidos y una niña pequeña con una sonrisa desdentada, sus brazos rodeando el cuello de su madre. Evelyn y Sofía. Las lágrimas brotaron en los ojos de Damián Blackwood. Lágrimas reales, sin vergüenza. No las limpió. No he mirado esto en 4 años, confesó, su voz ahogada. Amelia se quedó a su lado, una testigo silenciosa del rompimiento de un dique de tristeza. No había venido aquí para servir la cena. Había sido convocada para escuchar una confesión, para presenciar un punto de quiebre. El león no estaba en su guarida. Estaba en su jaula, y finalmente, desesperadamente, estaba pidiendo una llave. El silencio que siguió a la confesión de Damián no estaba vacío. Estaba lleno del peso de 5 años de dolor no expresado. Estaba frente a la fotografía de su esposa e hija, las lágrimas trazando caminos por su rostro estoico, lavando los años de crueldad cuidadosamente construida. Amelia no habló. Simplemente se quedó con él. Su presencia tranquila era un testimonio de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en su dolor. Después de varios minutos que parecieron una eternidad, finalmente se apartó de la fotografía, secándose los ojos con el dorso de la mano. El gesto era crudo y característicamente humano. La miró, su mirada despojada de toda su antigua arrogancia. Parecía agotado, pero también más ligero, como si una gran carga hubiera sido momentáneamente levantada. Los 5,000 pesos por esta noche, dijo, su voz rasposa. Es un insulto. Amelia estaba a punto de protestar, de decir que era más que generoso, pero él levantó una mano. Es un insulto por lo que has hecho, aclaró. No fuiste una camarera esta noche. Fuiste algo más. Algo que no sabía que necesitaba. Caminó hacia el escritorio negro y severo en la esquina de la sala, un lugar que parecía el centro de comando de su imperio global. Se sentó, pero el aura imperiosa había desaparecido. Solo parecía un hombre en una silla muy cara. Tengo una proposición para ti, Amelia, dijo, su tono ahora el de un hombre de negocios, pero muy diferente del hombre que había destrozado al señor Hawthorne unas horas antes. Es inusual. Eres libre de rechazarla, y haré que un coche te lleve a casa con el pago prometido y mi sincera gratitud. No habrá repercusiones. Amelia esperó, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión e intriga. Quiero contratarte, dijo, no como camarera, no como asistente. Tengo docenas de esos. Quiero contratarte para ayudarme a sostenerlo. Gesticuló vagamente, refiriéndose al dolor que llenaba la sala. Dijiste que eso es lo que uno necesita, alguien que ayude a llevarlo. Amelia quedó atónita en silencio. ¿Quería contratarla como qué?
¿Una consejera de duelo, una amiga profesional? La idea era absurda. Quiero que me enseñes a vivir de nuevo, continuó, inclinándose hacia adelante, su intensidad ahora enfocada en un objetivo no de adquisición, sino de restauración. Como caminar por un parque. Como pedir un café sin encontrarle defectos a la espuma. Como existir en un mundo donde ellas no están. Su voz se quebró en la última palabra. Señor Blackwood. Damián, corrigió Amelia, rectificándose a sí misma. No soy terapeuta. No soy psicóloga. Mi formación fue en medicina, en el cuerpo, no en la mente. Estás equivocada, contraatacó de inmediato. Tu formación fue en sanación. Viste una enfermedad en mí esa noche en el restaurante. Una enfermedad que nadie más se atrevió a nombrar. No retrocediste ante ella. La miraste directamente a los ojos. Eso es más valioso que 100 doctorados en psicología que solo me facturarían por hora para decirme cosas que ya sé. Nombró un salario. Era un número tan astronómico que la mente de Amelia luchó por procesarlo. Era más de lo que ganaba el jefe de cirugía en un hospital importante. Era una cifra que no solo pagaría las deudas de su familia, sino que aseguraría su futuro, el futuro de sus hermanos, por el resto de sus vidas. Era dinero que cambiaba vidas, que cambiaba el mundo. Tu trabajo, explicó, sería simple en su descripción e imposible en su ejecución. Te reunirías conmigo unas pocas veces a la semana. Tú establecerías la agenda. Me sacarías de este mausoleo, dijo, mirando alrededor del ático con un desprecio recién descubierto. Y me ayudarías a encontrar el camino de regreso. Serías mi consultora de humanidad. Una consultora de humanidad. El título era tan extraño y audaz como el hombre mismo. La mente de Amelia era un torbellino de conflicto. La oferta era un salvavidas, un boleto dorado para salir de la desesperación financiera que había sido su compañera constante durante años. Pero también era una jaula dorada. Aceptar este rol sería atarse a este hombre profundamente dañado y poderoso. Era un viaje hacia el territorio inexplorado del alma de otra persona. Un camino lleno de peligros impredecibles. ¿Y si fallaba? ¿Y si su dolor era un abismo demasiado profundo para salvar? Pensó en su conversación con el señor Henderson justo antes de dejar el restaurante. La había llevado a un lado, con el rostro lleno de preocupación. Ten cuidado, Amelia, le había advertido en voz baja. Blackwood no es solo un monstruo. Es un objetivo. Sabes que su mayor rival es Sterling Thorne. Amelia había asentido. La empresa de Thorne ha estado intentando robar a mi personal durante meses, había confesado Henderson. No para contratarlos, para sonsacarles información. Buscan cualquier signo de debilidad, cualquier inestabilidad en Blackwood. Lo están rodeando como tiburones, esperando una gota de sangre en el agua. Se rumorea que hay una oferta de adquisición hostil en marcha. Si descubren que Blackwood está emocionalmente comprometido, lo usarán para destruirlo. Para argumentar que no está apto para liderar su propia empresa. La advertencia resonaba ahora en su mente con una claridad escalofriante. La vulnerabilidad de Damián no era solo un asunto personal. Era una responsabilidad corporativa. Y si aceptaba este trabajo, se convertiría en la guardiana de su secreto más peligroso. Su participación no sería solo personal. La colocaría directamente en la mira de una guerra corporativa despiadada. Sterling Thorne era conocido por ser aún más implacable que Blackwood, pero sin ninguna historia trágica que lo excusara. Esta no es una solicitud simple, dijo Amelia, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi involucramiento contigo en esta capacidad podría ser malinterpretado. Podría ser usado en tu contra. Damián hizo un gesto despectivo con la mano. Sterling Thorne ha estado intentando encontrar una grieta en mi armadura durante una década. Que lo intente. Esto es más importante que cualquier empresa, cualquier trato. ¿De qué sirve poseer el mundo si ni siquiera estás viviendo en él?
Vio la vacilación en sus ojos, el conflicto. No presionó. Simplemente esperó, dándole el espacio y el respeto para tomar su propia decisión. Era un contraste marcado con el tirano exigente del restaurante. Amelia lo miró, realmente lo miró. Vio al hombre roto detrás de los miles de millones. Vio al padre que había perdido a su hija, al esposo que había perdido a su esposa. Y vio un destello del hombre que debió haber sido antes de la tragedia, el hombre al que Evelyn y Sofía habían amado. Sanarlo no era solo por él. Era por honrar su memoria, por demostrar que el amor que le dieron no estaba enterrado con ellas. Su propia pérdida se sintió de repente muy presente. Conocía las profundidades de ese océano en particular y sabía que nadie debería tener que nadar en él solo. El dinero era un factor, sí, pero ya no era el principal. Esto era un llamado extraño, inesperado y aterrador. Aceptaré, dijo, su voz clara y resuelta. Pero bajo mis propios términos. Un destello del antiguo Damián Blackwood apareció. ¿Términos? Sí, dijo Amelia con firmeza, estableciendo la nueva dinámica desde el principio. Primero, esto es un arreglo profesional. Nuestro tiempo juntos es confidencial, pero no soy tu empleada en el sentido tradicional. Soy una consultora. Yo establezco el horario y el lugar de nuestras sesiones. Él asintió, aceptando. Segundo, continuó, debes ser completamente honesto conmigo siempre, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. De acuerdo, dijo sin dudar. Y tercero, dijo, su voz suavizándose ligeramente. Debes estar dispuesto a hacer el trabajo. Puedo mostrarte el camino, pero no puedo caminarlo por ti. Debes estar preparado para sentir el dolor del que has estado huyendo durante 5 años. Él miró hacia la fotografía de su familia, su expresión una mezcla de miedo y determinación. Lo estoy, dijo, su voz apenas un susurro. Estoy listo. Extendió su mano a través del escritorio. No era un gesto de dominio, sino uno de asociación. Amelia la estrechó. Su agarre era firme, su mano sorprendentemente cálida. En ese momento, se selló un nuevo contrato. No era un contrato de servicio o empleo, sino de esperanza. Mientras sus manos se estrechaban, Amelia no podía evitar sentir la advertencia de Henderson. Acababa de aceptar ayudar a un hombre a sanar, pero al hacerlo, podría haber entrado en medio de una guerra para la que no estaba completamente preparada para luchar. El primer acto de Amelia como consultora de humanidad de Damián fue desmantelar sus defensas. Rechazó de plano sus sugerencias de visitas privadas a museos y almuerzos en yates, todos entornos estériles diseñados para mantener al mundo real fuera. Sus instrucciones, entregadas por teléfono, fueron simples e innegociables. Ponte un par de jeans y un suéter, había dicho. Haré que un coche te recoja a las 10. Y, Damián, deja tu billetera en casa. A la mañana siguiente, él se deslizó en la parte trasera de un sedán modesto, luciendo profundamente incómodo, un rey despojado de su armadura. Amelia, sentada en el asiento delantero, dirigió al conductor no hacia un retiro de lujo, sino hacia un pequeño e insignificante parque infantil en Lincoln Park. Vibrante con las risas de los niños bajo el cielo otoñal fresco. Él la siguió hasta un banco del parque, su postura rígida. ¿Un parque infantil?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. ¿Este es tu gran plan para mi rehabilitación? El primer paso es simplemente estar, respondió Amelia con calma, tomando asiento. Sentarte en un lugar público y no ser el CEO. Sin demandas, sin expectativas, solo escucha. Él se sentó rígidamente a su lado, observando la escena con los ojos cansados de un depredador forzado a entrar en un zoológico de mascotas. Su incomodidad era una fuerza palpable. Era un hombre completamente ajeno a este mundo de alegría simple y mundana. Amelia no lo presionó. Dejó que el silencio y los sonidos ordinarios de la vida hicieran el trabajo. Entonces ocurrió.
Una niña pequeña con coletas brillantes corrió hacia los columpios, sus chillidos de «más alto, papi, más alto», resonando en el aire fresco. Damián se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro palideció, sus ojos se fijaron en la niña. Sofía amaba los columpios, susurró, las palabras desgarradas y arrancadas de un lugar profundo dentro de él. «Háblame de ella», dijo Amelia suavemente, su voz una invitación tranquila. Él tragó con fuerza, el recuerdo llevándolo de vuelta en el tiempo. «Tenía una risa como esa», dijo, su voz cargada de lágrimas no derramadas. Un rugido alegre. Quería columpiarse tan alto que sus dedos pudieran tocar las nubes. Señaló con un dedo tembloroso hacia el mismo juego de columpios. «Solíamos venir aquí, a este parque». Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Ya no era el titán de la industria. Era un padre ahogándose en un recuerdo. En la seguridad del momento, comenzó a hablar, compartiendo pequeños y preciosos detalles de la hija que había perdido. Amelia simplemente escuchó. Su presencia constante era un ancla en su tormenta de dolor. Cuando finalmente se levantaron para irse, la tensión rígida en sus hombros se había aliviado. «Gracias», dijo. Las dos palabras cargaban el peso de una carga de 5 años. «Este es el trabajo», respondió Amelia suavemente. Sintió un destello de esperanza, una sensación de que este viaje imposible era, de hecho, posible. Pero mientras el coche se alejaba del bordillo, su mirada se desvió hacia el retrovisor lateral. Lo vio por una fracción de segundo, un sedán estacionado, y un hombre dentro bajando una cámara con un lente de teleobjetivo largo. Su sangre se heló. La advertencia del señor Henderson sobre su rival, Sterling Thorne, gritó en su mente. Buscan cualquier signo de debilidad. Una gota de sangre en el agua. La fotografía no mostraría a un padre en duelo dando un valiente primer paso. Mostraría al poderoso Damián Blackwood, roto y lloroso en un parque público. Era la munición perfecta. Amelia se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que no solo había abierto la puerta a la sanación de Damián. Había abierto la puerta a su ruina, y ella estaba justo en el radio de la explosión. Lo que comenzó como la negativa de una camarera a ser quebrada se convirtió en un viaje hacia el corazón del dolor secreto de un hombre. Amelia, armada solo con empatía, hizo lo que nadie más pudo. Vio al ser humano detrás de la fortaleza de $1.000 millones. Pero sanar a Damián Blackwood ha tenido un costo. Su recién descubierta vulnerabilidad es ahora un arma en las manos de su rival más despiadado, Sterling Thorne. Las fotografías tomadas en ese parque son más que simples imágenes. Son municiones en una guerra corporativa que podría destruir todo lo que Damián ha construido y exponer a Amelia a peligros que nunca imaginó. Su lucha por su alma se ha convertido en una lucha por su imperio. Y ella está en el centro mismo de la tormenta. ¿Encontraste esta historia de conexión inesperada y batallas ocultas convincente? Si es así, no olvides darle al botón de me gusta. Compártela con alguien que ame una historia dramática. Y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo en la increíble historia de Amelia y Damián. ¿Qué pasa cuando las fotos se filtran? Haz clic en